Estimada comunidad, Biotecnología UDLA, manteniendo sus compromisos por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al conversatorio denominado La vida es una reacción química que requiere de equilibrio. En esta charla se abordarán temas químicos. Se analizarán cómo las reacciones químicas en equilibrio que ocurren en el interior del cuerpo de una persona nos ayudan a mantenernos con vida. Y veremos algunos ejemplos en biotecnología que nos ayudarán a mantenernos vivos y saludables. Para lo cual, en esta tarde contamos con la presencia del máster en Biología Molecular y Celular de Plantas por la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Rivas. Su experiencia se da en el campo de investigación en el área de biotecnología molecular, cultivo de tejidos vegetales, biología molecular, así como en educación universitaria. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más de la carrera y que hayan pensado en estudiar la misma, pueden contactarse con los correos electrónicos que están colocados en el chat de la conversación para recibir más información y concentrar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 45 minutos y está destinado a un espacio al final del mismo para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular algún interrogante la deberá colocar en el chat para que ésta sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos de favor apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Sin más dilaciones, le damos la bienvenida al máster Fernando. Muchas gracias, Carlitos, por la introducción. Buenas tardes a todos los asistentes. Como bien dice nuestro asistente Carlitos, bueno, algunos de ustedes ya me conocerán, profesor de ustedes en la carrera. Y para los que no me conocen, bueno, recordarles un poco mi background. Como les dijo Carlitos, yo soy ingeniero en biotecnología también y tengo mi maestría en biotecnología molecular y celular de plantas, realizada en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Bueno, el día de hoy se me ha pedido que les hable un poquito sobre un poco de ciencia básica, sobre todo para explicarles un poco sobre un fenómeno muy común que nosotros podemos observar en la naturaleza, lo podemos observar inclusive dentro de nuestros propios cuerpos, que es el equilibrio químico. Entonces, he recopilado una serie de ejemplos en donde nosotros podemos encontrar la vida relacionada con eventos químicos que se mantienen en equilibrio. Adicionalmente a eso, y tomando en cuenta justamente este equilibrio químico que es lo que nos mantiene vivos, he desarrollado también algunas aplicaciones biotecnológicas que nosotros los podemos visualizar y las podemos observar y que se han abordado o se abordarán en algún momento durante la formación profesional en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Sin más, pues vamos a empezar con la charla. En primer lugar, ahí está, definiendo lo que es una reacción química. Una reacción química no es más que un fenómeno, un proceso en el cual la materia sufre una transformación. Esta transformación ocurre dentro del marco de un equilibrio, el cual se lo puede observar con el objetivo de mantener un sistema dinámico perfectamente equilibrado, un sistema generalmente en la naturaleza. Asimismo, nosotros podemos encontrar estos mismos fenómenos de reacciones químicas que observamos, por ejemplo, como una combustión o que observamos en el proceso de preparación de una pintura o en el proceso de corrosión de un metal al ambiente, también lo podemos observar dentro de los organismos vivos. Vamos a tomar algunos ejemplos en donde nosotros podemos ver que las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo se pueden ver en el proceso de la digestión. La digestión no es más que la conversión de los alimentos en otras moléculas, obteniendo de este proceso energía que nos permite desenvolvernos en nuestras actividades diarias. Otro proceso en donde nosotros podemos observar reacciones químicas en el interior de nuestro cuerpo es la respiración. El proceso mecánico de inspirar y expirar, además de ser un proceso físico y mecánico, también es un proceso químico, en donde el oxígeno que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo combustiona la glucosa que circula por nuestra sangre y luego esta se convierte en energía
que alimenta, además de la digestión, los procesos energéticos de nuestro cuerpo, y expulsamos el dióxido de carbono y el agua como producto de la respiración, como producto de esta combustión. De la misma forma, el sueño también es una reacción, en el sueño también ocurren una serie de reacciones químicas en donde los neurotransmisores conducen a un estado de latencia en nuestro cuerpo que nos permite, pues, minimizar la actividad metabólica y la actividad cerebral al mínimo con el objetivo de que nuestro cuerpo descanse. Finalmente, el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso central también ocurre con una serie de reacciones químicas, en la cual, por ejemplo, el momento en el que nosotros sentimos un pinchazo en nuestro cuerpo, una señal química, eléctrica, se transmite desde la zona de contacto hasta nuestro cerebro, en donde por la acción de una serie de neurotransmisores y varias reacciones químicas, se desarrolla un proceso de respuesta que luego vuelve por la misma vía y ejecuta justamente esa respuesta que es quitar la mano o la respuesta al dolor. De la misma forma, todas estas reacciones químicas nos permiten a nosotros manejarnos en el ambiente en el cual nos desenvolvemos diariamente, como por ejemplo el hacer ejercicio, el trabajar, el momento en el que nosotros nos reunimos a comer, el proceso de la ingestión también implica gasto energético para conseguir pues la misma energía, y asimismo si nosotros nos queremos ir a farrear. En una farra nosotros gastamos un montón de energía que debe provenir de alguna fuente, o sea, de la alimentación o de la respiración o de ambos procesos, pero a la vez ocurre, toda esta energía se la obtiene a partir de un conjunto de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo para que nosotros podamos ejecutar todas estas actividades. En fin, la vida podríamos considerar que es una serie de reacciones químicas que están ordenadas apropiadamente. Cuando nosotros decimos que una reacción química están ordenadas apropiadamente, significa que tienen que estar en un perfecto equilibrio, ¿sí? En un perfecto equilibrio, literalmente. ¿Qué significa entonces este equilibrio químico? Hemos hablado de la vida y hemos hablado un poco del equilibrio químico. Entonces, vamos a definir lo que es el equilibrio químico. Se dice que es un estado en el cual una reacción química reversible significa que es una reacción que puede ir en el un sentido y en el otro sentido, mantiene la concentración de reactivos y productos sin cambio y la velocidad a la que ocurre la reacción y su inversa es igual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la reacción química ha ocurrido, nosotros vamos a tener una concentración de reactivos y una concentración de productos en una cantidad determinada. Cuando estas cantidades no cambian a lo largo del tiempo, es decir, se mantienen constantes, decimos que esta reacción o este conjunto de reacciones se encuentran en equilibrio químico. Los mismos sistemas químicos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo trabajan para mantener este equilibrio. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad física muy fuerte, nuestra respiración empieza a aumentar en frecuencia. ¿Qué es eso? No es más que nuestro mismo cuerpo actuando para compensar esa necesidad de oxígeno que el ejercicio genera, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo genera ese cambio en el equilibrio, perdón, ese cambio en la respiración para mantener el equilibrio químico en el interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, cualquier tipo de alteración en este equilibrio afecta al cuerpo humano. Es decir, una enfermedad, una afectación, una herida o cualquier tipo de desbalance puede afectar al equilibrio químico y en síntesis afectar al cuerpo humano. Cuando esta alteración es significativa y persistente en el tiempo, estamos hablando de una enfermedad. Una enfermedad, desde el punto de vista químico, no es más que la alteración del equilibrio químico, o más bien dicho, el equilibrio bioquímico que existe en el interior de un organismo vivo. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos siendo invadidos por una bacteria o un virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, nuestro cuerpo se desequilibra, ¿sí?
este virus o este agente externo empieza a replicarse y empieza a secuestrar toda la maquinaria que hace que nosotros permanezcamos vivos. Entonces se genera un desequilibrio que si el cuerpo no lo puede responder en un tiempo determinado, eso conduce a una enfermedad y a la larga eso nos puede causar la muerte. ¿Sí? Entonces, nuestros cuerpos están adaptados para responder a estas alteraciones o a estos desequilibrios que existen en la naturaleza para que nosotros nos pueda mantener con vida. ¿Sí? Pero hay también ocasiones como esta en las que algunas personas no pueden tolerar este cambio, este desequilibrio que existe en el cuerpo por acción del SARS-CoV-2, del virus que causa la COVID-19, y pues sucumben ante esta enfermedad. Ahora, ya metiéndonos un poquito más en materia, vamos a ver justamente cuál es el fundamento del equilibrio químico, el fundamento químico matemático. Siempre vamos a ver un poquito aquí para tener que explicar lo que ocurre, pero es necesario hacerlo. Bueno, el fundamento del equilibrio químico se basa en una reacción tipo, ¿sí? Suponiendo que A y B son reactivos y C y D son productos y las minúsculas correspondientes son los coeficientes estequiométricos dentro de la reacción química, el equilibrio de una reacción se expresa a través de su constante de equilibrio. La constante de equilibrio no es más que un número que relaciona las concentraciones de los productos con respecto a las concentraciones de los reactivos que se encuentran en esta reacción química. Es así que la constante de equilibrio se abrevia Kc y se define como la concentración de C, que es un producto, elevado a su coeficiente estequiométrico C, por la concentración del producto D, elevado a su coeficiente estequiométrico D, dividido para la concentración de A, que es un reactivo, elevado a su coeficiente estequiométrico A, y por la concentración de B, que es otro reactivo, elevado a su coeficiente estequiométrico B. Dependiendo del número de reactivos y de productos que tengamos en una reacción química real, esta expresión va a variar en cuanto a su estructura, pero va a mantener la misma naturaleza. Los productos, vamos a ocupar la pluma, los productos siempre van a estar arriba y los reactivos siempre van a estar abajo. Esa es la expresión de la constante de equilibrio. Por ejemplo, en la reacción de formación del agua, 2H2O más O2, o sea, 2 hidrógenos más un oxígeno, produce 2 moléculas de agua. La expresión de la constante de equilibrio para esta reacción química es Kc igual a la concentración del agua gaseosa elevada al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico del agua es 2, es como este C de aquí. Entonces, elevamos al cuadrado, dividido para la concentración del hidrógeno elevado al cuadrado, que es un reactivo, y son 2 moles, por eso está al cuadrado, por la concentración de oxígeno elevado a la 1, puesto que aquí 1 es el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Si yo obtengo matemáticamente o de forma experimental las concentraciones en el equilibrio, puedo determinar este valor de Kc. Ahora, ¿cómo podemos notar nosotros una alteración de los equilibrios químicos del cuerpo? Pues es fácil darse cuenta cuando el equilibrio químico de nuestro cuerpo se está alterando. Por ejemplo, cuando tenemos una migraña. Una migraña es una alteración en el equilibrio químico que nos causa un dolor de cabeza. Por ejemplo, una deshidratación, un estrés muy fuerte, algún alimento que consumimos que no toleramos, entre otras cosas más. Por ejemplo, un dolor de estómago, un empacho, por ejemplo, también es una alteración en el equilibrio químico. Nuestro cuerpo responde al empacho generándonos ese malestar que generalmente es vómito, malestar, diarrea, entre otros más. ¿Sí? Pero es un poco más difícil en estos fenómenos notar cómo matemáticamente podemos calcular el equilibrio químico del cuerpo. Por esta razón es que hoy día les he traído un par de ejemplos en donde nosotros podemos notar cuándo se está alterando el equilibrio químico del cuerpo. Y lo vemos con nuestro famoso soroche o el mal de altura. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es el soroche o qué es el mal de altura?
Bueno, es una afección de salud que ocurre cuando las personas están a una altitud, o sea, están a unos pisos muy altos de altitud, en donde el oxígeno escasea, a diferencia de cuando se está a nivel del mar, en donde el oxígeno abunda, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la ciudad de Guayaquil, Guayaquil se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tenemos una atmósfera de presión. Eso significa que la atmósfera que se encuentra a nivel del mar tiene los componentes necesarios, ¿sí? O tiene los componentes clásicos que debe tener una atmósfera. Pero en la ciudad de Quito, que nosotros tenemos o estamos ubicados a 2.850 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 0,71 atmósferas. ¿Eso qué quiere decir? Que como nosotros estamos sobre una montaña literalmente, mientras más altos nos encontremos en la atmósfera, menos presión va a haber y por lo tanto menos oxígeno va a haber. Tomemos en cuenta eso de cuando nosotros nos encontramos en la cima del Cotopaxi, que se encuentra a 5.897 metros sobre el nivel del mar, en donde la presión atmosférica es de 0,48 atmósferas. Pero esta presión, ¿cómo repercute directamente sobre la respiración? ¿Sí? Tomemos en cuenta nuevamente que la cima del Everest está a 8.848 metros sobre el nivel del mar y tenemos solamente un tercio de la presión atmosférica que tenemos en Guayaquil. ¿Sí? Nuevamente, en la pregunta que tenemos aquí, ¿cómo repercute eso en la cantidad de oxígeno? Pues gracias a una ley físico-química que equipara la presión con cantidad, la cantidad de oxígeno está en la misma proporción. Es decir, si aquí en Guayaquil tenemos una unidad de oxígeno, en la ciudad de Quito solamente vamos a tener 0,71 unidades. Es decir, nos va a faltar oxígeno. En la cima del Cotopaxi solo vamos a tener media unidad, mucho menos. Y en la cima del Everest vamos a tener solamente un tercio de una unidad. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que va a estar allí no va a ser suficiente para que nosotros podamos respirar con tranquilidad. Entonces nos va a empezar a faltar el aire, nuestros órganos van a empezar a fallar, vamos a entrar en coma y nos vamos a morir. Ese fenómeno se llama hipoxia, ¿sí? Aunque no le vayamos a llevar tan dramáticamente, porque nosotros vivimos en Quito y aquí no nos morimos, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo este sistema se regula solito, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro en este momento es que si la presión atmosférica también está relacionada con la cantidad de oxígeno que existe en eso. Mientras menor sea la presión atmosférica a la que estemos sometidos, menor va a ser la cantidad de oxígeno que vamos a tener disponible para respirar. Por lo tanto, vamos a tener hipoxia, que es falta de oxígeno. Ahora, en nuestras ciudades de altura la cosa no parece tan grave como parece. O sea, no es tan grave como parece. Aunque, si nos ponemos a pensar, a los argentinos les pesa mucho la altura, ¿sí? A los brasileños les pesa también muchísimo la altura. ¿Por qué razón sucede eso? Volvamos al anterior. Estas personas, tanto argentinos como brasileños y como los guayaquileños, viven en la costa. Es así que su organismo se adaptó a los niveles de oxígeno que se encuentran en la atmósfera de Guayaquil, ¿sí? Cuando esta misma persona pasa a vivir a Quito, su cuerpo no está adaptado para una poquita cantidad de oxígeno y empieza a sufrir soroche o mal de altura, ¿sí? Las principales causas del soroche, que ya las vamos a ver más adelante, hacen o se reflejan en una disminución en la actividad física, ¿sí? Lo mismo sucede si una persona de Guayaquil va a escalar el Cotopaxi, ¿sí? Como el cambio es más drástico, pues aquí va a sufrir mucho, ¿sí? Y puede sufrir una hipoxia muy severa, inclusive puede sufrir la muerte. Es por eso que antes de subir a las montañas, los montañistas tienen que hacer un proceso de aclimatación para irle gradualmente adaptando a su cuerpo a alturas progresivas. Empiezan con montañas pequeñas, bueno, con la ciudad de Quito, luego empiezan con montañas pequeñas, pasan al Cotopaxi y luego podrán subir al Everest, ¿sí? Volvamos acá. Químicamente,
¿A qué se debe el mal de altura? Ahora sí podemos explicar químicamente a qué se debe este mal de altura. Pues simplemente es una alteración del equilibrio del cuerpo, un fenómeno que nosotros conocemos en química como el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice literalmente: si se presenta alguna perturbación externa en el sistema químico en equilibrio, es decir, en nuestro cuerpo, este se desplazará hasta anular la perturbación y restablecer nuevamente el equilibrio, ¿sí? Es como un juego de pulseadas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las manos en el frente, estamos en un perfecto equilibrio, ¿sí? Cuando empiezas a ejercer fuerza y uno de ellos está ganando, el otro ejerce una fuerza similar para evitar evitar perder, en este caso, ¿sí? Eso es la anulación de la perturbación. Entonces, en este caso estamos buscando anular que esa perturbación venza o rompa el sistema en equilibrio. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos sometidos al mal de altura. Entonces, nuestro cuerpo busca justamente anular esa perturbación que significa la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, y busca restablecer nuevamente el equilibrio. Este proceso, no necesariamente en el cuerpo humano, es rápido, pero si nosotros lo trasladamos esto a un sistema químico, como un sistema me invento, eh, una reacción química en un bioreactor, o lo estamos llevando a la corrosión, por ejemplo, o a una combustión, el equilibrio sí se restablece fácilmente, ¿sí? Pero en un sistema biológico esto es un poquito más lento. Entonces, ¿cómo se da esta perturbación que nos causa a nosotros el soroche o mal de altura? ¿Sí? El sistema relacionado con el mal de altura no es más que el equilibrio dinámico de la hemoglobina. Como ustedes saben, la hemoglobina es una proteína de la sangre que se encarga de trasladar el oxígeno y el dióxido de carbono desde los glóbulos rojos hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, esta es la reacción química que nosotros observamos de la hemoglobina con el oxígeno cuando respiramos, cuando hacemos esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El oxígeno del aire entra a través del aire a los pulmones, reacciona con la hemoglobina de nuestra sangre y forma oxihemoglobina, ¿sí? Que es esta de aquí. Esta oxihemoglobina es llevada por el torrente sanguíneo, por el sistema circulatorio, y el oxígeno es distribuido hacia todos los tejidos del cuerpo. La Kc para esta reacción química es concentración de hemoglobina dividida para la concentración de oxihemoglobina, perdón, dividida para la concentración de hemoglobina por la concentración de oxígeno, basándonos en la fórmula de la constante de equilibrio. Como les decía, la hemoglobina es la proteína responsable del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono a todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Esta es una foto, bueno, esta es una representación gráfica de la molécula de hemoglobina, y esta se encuentra en el interior de los glóbulos rojos de la sangre. De hecho, la sangre, a la sangre le debemos su color rojo, es a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el mal de altura? Volvamos a la misma reacción. Cuando nosotros estamos expuestos a una altura superior a la que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, de Guayaquil a Quito, lo que sucede es que la concentración de oxígeno disminuye justamente por lo que les decía, a mayor altura hay menor oxígeno, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una perturbación química en el sistema. Baja la concentración de oxígeno, pero la concentración de hemoglobina y de oxihemoglobina se mantiene, ¿sí? Porque yo vengo de la costa y pasé en 30 minutos de la costa a la sierra, ¿sí? Entonces, apenas me bajo del avión, pasa esto, ¿sí? Hay una menor concentración de oxígeno y empieza el desequilibrio del sistema. Entonces, nuestro cuerpo, como es tan sabio, ¿qué es lo que hace? Al disminuir la concentración de oxígeno, es una perturbación que hace que esta reacción se desplace hacia la izquierda. Es decir, esta oxihemoglobina se descompone en hemoglobina y oxígeno
para restablecer los niveles de oxígeno que se encontraban en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, al romper la oxihemoglobina que se encuentra en nuestra sangre, para restituir los niveles de oxígeno que se encuentran desequilibrados en el sistema, lo que sucede es que esta oxihemoglobina no puede llevar el oxígeno suficiente a los tejidos. Y ahí es cuando empezamos con los mareos, las náuseas, la falta de aire y cefalea que caracteriza al soroche. ¿Sí? En los casos más graves, como les dije, puede conllevar a pérdida de conocimiento, coma o la muerte. Si es que nosotros nos vamos directamente desde el Guayaquil hacia el Everest, por ejemplo. O lo que es peor, lo que sucede durante una descompresión cuando nosotros estamos volando en un avión. Cuando un avión está en el aire, generalmente presuriza la cabina para mantener los niveles de oxígeno de acuerdo a lo que las personas están respirando. Pero cuando el avión se despresuriza, ocurre este fenómeno de disminución de la concentración de oxígeno muy rápidamente. Por eso es que luego vemos las imágenes de las mascarillas que bajan, porque la gente, para sobrevivir y evitar que pase esto, lo que hacen es que tienen que ponerse la mascarilla para respirar oxígeno y evitar que esta molécula, que la oxihemoglobina, se descomponga para restablecer el equilibrio químico. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Muchos de ustedes, algunos son de la costa y otros están viviendo en la sierra o están estudiando en la sierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las primeras semanas de cuando uno está viviendo en la sierra, cuando ha venido desde el nivel del mar, sufre estos efectos. Pero después de un tiempo, ¿qué es lo que sucede? Después de un tiempo, el cuerpo se adapta. Pero químicamente, ¿cuál es esa adaptación? Los niveles de oxihemoglobina se restituyen de 3 a 5 semanas después, cuando nuestro cuerpo detecta que no puede hacer esto, es decir, romper la oxihemoglobina, para aumentar los niveles de oxígeno y restablecer el equilibrio, sino que lo que hace nuestro cuerpo es sintetizar mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Para compensar con mayor cantidad de hemoglobina la poca cantidad de oxígeno y evitar que este complejo se descomponga, ¿sí? Es así que si nosotros comparamos los niveles de hemoglobina en sangre, que tienen las personas de la costa versus la hemoglobina en sangre que tienen las personas de la sierra, tenemos mucha mayor cantidad de hemoglobina los serranos que los costeños, ¿sí? Porque es la adaptación que nuestro cuerpo hizo para restituir el equilibrio de esta reacción química, ¿sí? Entonces, es por eso que a mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno se capta y los niveles de oxigenación de los cuerpos es mucho mayor. Esa también es la razón por la cual muchos atletas de élite se preparan en altura para competir en el llano. ¿Por qué razón? Porque al entrenar en altura aumentan sus niveles de hemoglobina y cuando bajan nuevamente al llano con estos niveles altísimos de hemoglobina, pueden oxigenar mejor y tienen una mejor respuesta al ejercicio. ¿Sí? Derivado de ese tipo de entrenamiento natural, si lo podríamos decir así, también viene un poco la trampa que nosotros le podemos dar a este proceso. Hay muchos médicos que conocen de este proceso y lo que se hacen es transfusiones sanguíneas. Los atletas de élite generalmente suelen hacerse transfusiones únicamente de glóbulos rojos o solo de hemoglobina para evitar, por ejemplo, el entrenamiento en altura. O en algunos casos se inyectan sustancias químicas como la eritropoyetina, que tiene el mismo efecto de la hemoglobina, pero esto es una sustancia prohibida por el Comité Internacional del Deporte. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, la hemoglobina y la oxigenación son muy importantes para mantener el balance químico de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, justamente para completar la idea que les quería decir, la adaptación de la gente de la sierra es de un 50% más de contenido de hemoglobina en su sangre que las personas que viven a nivel del mar. Entonces, ese es un ejemplo básico de cómo nuestro cuerpo mantiene el equilibrio químico, en este caso puntual, de la presencia de hemoglobina para oxigenar nuestra sangre.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando falla este sistema de equilibrar el cuerpo? ¿Sí? Aquí les voy a dar otro ejemplo más, pero déjenme ver cómo quito este. Eso, ahí estamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí les voy a hablar de un ejemplo clásico de un proceso en el cual falló el equilibrio químico, ¿sí? Y se produjo la muerte. Cuando hablemos un poco de la descomposición orgánica, que también es otro fenómeno químico, son muchas reacciones químicas que ocurren, que a la vez también están en desequilibrio. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué los organismos muertos se descomponen? Es decir, cuando lamentablemente yo veo un animal muerto en la calle, ¿sí? Si pasan 2 o 3 días después y ese animal sigue allí en la calle, yo le voy a ver que está parcialmente descompuesto, ¿sí? Es decir, empieza a chuparse como la carne, empieza a inflarse de gases, empieza a oler mal, ¿sí? Pero ¿por qué razón un muerto, organismo que ha fallecido, se descompone? Pues la muerte no es más que la pérdida del equilibrio químico, ¿sí? Entonces, cuando nuestro cuerpo o cuando el organismo vivo no es capaz de soportar las perturbaciones que van a alterar el equilibrio químico que mantiene ese organismo vivo, se produce la muerte, ¿sí? Y la muerte, desde el punto de vista físico-químico, es un fenómeno sumamente interesante que lo vamos a abordar ahora mismo, ¿sí? Químicamente, ¿a qué se debe la descomposición orgánica? Bueno, pues aquí tenemos que hablar un poco de físico-química, como les había dicho, y la descomposición orgánica no es más que la segunda ley de la termodinámica en acción. ¿A qué se refiere la segunda ley de la termodinámica? A un pequeño concepto o a algo muy pequeñito, bueno, no es tan pequeñito, sino que para algunos científicos es el alfa y el omega, estamos hablando de la entropía, ¿sí? Yo sé que estos términos les pueden sonar un poco extraños, ¿sí? Pero yo les voy a explicar de una forma que podamos entender. La entropía, desde el punto de vista termodinámico, se define como el grado de desorden que posee un sistema físico, ¿sí? Por ejemplo, a mayor entropía que tenga un sistema, tiene un mayor desorden. En consecuencia lógica, un menor orden. Y una menor entropía implica un menor desorden, por lo tanto, un mayor orden. Vamos a tomar como ejemplo nuestras habitaciones. Cuando yo era niño, tenía mi cuarto súper desorganizado. Yo soy la persona más desordenada del mundo. Por lo tanto, podemos decir que mi escritorio, mi cuarto, mi cancel, mi mochila, tiene una mayor entropía, ¿sí? Puesto que está más desordenada. En cambio, mi mamá es súper ordenada. Esa señora es la mata de la organización, siempre le gusta que todo esté ordenadito y todo lo demás. Las cosas bien simétricas y alineadas. Por lo tanto, ella tiene en sus sistemas menor entropía, por lo tanto, un menor desorden y un mayor orden. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dependiendo del sistema, porque para mí, por ejemplo, yo amo mi desorden, ¿sí? Significa que mi sistema desordenado, para mí, es un sistema en equilibrio. El típico decir, yo me entiendo en mi desorden, ¿sí? Lo mismo para mi mamá. Para mi mamá, su sistema en equilibrio es su orden. Por lo tanto, significa que ella se encuentra en equilibrio. Así definimos nosotros a la entropía, ¿sí? Ahora, ¿cómo esta entropía actúa justamente en esta descomposición? Si nosotros decimos que la entropía significa desorden, pues en el universo, la segunda ley de la termodinámica nos dice que los sistemas equilibrados tienden al desorden. Es decir, que si yo soy desordenado, ¿sí? Yo tiendo, mi tendencia natural es a ser más desordenado. Lo mismo en mi mamá. Si ella es muy ordenada, su tendencia natural es ser más desordenada, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Mi mamá no le gusta ser desordenada, a pesar de que su tendencia natural es ser ordenada, a ella no le gusta ser desordenada. Por lo tanto, invierte energía, ¿sí?
en ordenar su sistema. En cambio, yo tampoco tolero mucho el desorden extremo no me gusta, así que yo acomodo las cosas por ahí, les regreso a su orden, pero tengo que invertir energía, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede si yo no ordeno ese sistema y le dejo que siga? Pues eso seguirá deteriorándose, dañándose y llegará a ser como Chernobyl, que antes era una ciudad y ahora es un bosque, ¿sí? Lo mismo exactamente pasa en el universo. Si este equilibrio se altera, ¿sí? Es decir, se acaba la energía o pasa cualquier otro evento que altere este equilibrio, el sistema se destruye y se desordena completamente. Es decir, adquiere mayor entropía. Para poder ilustrar este sistema, les voy a mostrar qué es lo que sucede en el universo, justamente, porque las leyes termodinámicas se aplican al universo. Vamos a suponer que esta es una estrella muy, muy lejana de nuestro planeta, ¿sí? Que nosotros la vemos a simple vista o la podemos ver con un telescopio. Como ustedes saben, las estrellas tienen en su interior un combustible que al consumirse este combustible genera la energía que la estrella despide, como nuestro Sol, ¿sí? Nuestro Sol es una estrella de hidrógeno y helio. Entonces, nuestro Sol consume su combustible interno, el hidrógeno y el helio, de tal forma que la energía de esa combustión es la que manda al espacio y es la que nos llega a nosotros en forma de luz solar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando una estrella empieza a agotar su suministro de combustible, su energía, para mantener ese orden, ¿sí? Ocurre una explosión, ¿sí? Una explosión estelar que se llama una supernova, ¿sí? Esta explosión estelar justamente significa que ya no tiene energía para mantener ese sistema ordenado llamado estrella, ¿sí? Y se generó una explosión y no hay nada más desordenado que una explosión, ¿sí? Y producto de esta explosión se genera un agujero negro. El agujero negro es la expresión máxima de la entropía, es decir, la expresión máxima del desorden. Por lo tanto, estos sistemas fueron de un mayor orden, de un sistema más ordenado, con una menor entropía, hasta llegar a un menor orden, es decir, a una mayor entropía, ¿sí? Este es el curso natural de los sistemas. Si nosotros llevamos este mismo ejemplo a un sistema biológico, los sistemas biológicos, como ustedes saben, y como lo ven, son altamente ordenados, ¿sí? La vida es un sistema físico que tiene muchísimo orden, ¿sí? Para que nuestro cuerpo se ensamble como está y funcione como está y nos mantiene vivos y que me permite a mí darles esta conferencia, significa que tiene una entropía bajísima, ¿sí? Muy baja, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Los organismos, como se van en contra de la tendencia que es desordenarse, ¿sí? Invierten muchísima energía para sobrevivir, es decir, mantenerse ordenados. Es decir, que si yo como animal no me alimento, ¿sí? Voy a empezar a ganar desorden y al final me voy a morir, ¿sí? Por esa razón es que nosotros nos alimentamos, para mantener la vida, que es justamente mucho orden en las moléculas. Lo mismo sucede con las plantas y los microorganismos fotosintéticos. Hacen fotosíntesis, es decir, obtienen energía del sol para mantenerse vivas, ¿sí? Cuando un organismo vivo muere, entrega todo su orden al sistema, es decir, al ambiente. Y ahí es en donde empieza justamente la descomposición orgánica. Se empiezan a entumecer los músculos, se coagula la sangre, empiezan las proteínas a descomponerse, en fin, moléculas altamente ordenadas y energéticas como proteínas, carbohidratos y lípidos se empiezan a descomponer en moléculas más sencillas, más desordenadas y menos energía, con menos energía, como agua, gases y otras moléculas más sencillas como ácidos grasos, aminoácidos, entre otras sustancias más. ¿Sí? Lo podemos ver como, por ejemplo, en la vida de un animal. Un venadito bien bonito que de repente se muere por cualquier causa que sea y luego este cuerpo empieza a descomponerse.
¿sí? Aquí tenemos la entropía en acción. Es el sistema físico, que es el animal, entregando todo su orden al medio ambiente, a la naturaleza, ¿sí? Es decir, un sistema con mayor orden evoluciona a un sistema con menor orden, igualito, ¿sí? Ahora, químicamente, ¿cómo podemos ilustrar nosotros la descomposición? Tenemos una molécula hipotética que representa a la materia orgánica. Proteínas, lípidos, carbohidratos, como la carne, grasa y almidones, ¿sí? Que se descomponen generando metano, que es del famoso biogás. Cuando los cuerpos se descomponen, se empiezan a hinchar y luego revientan. Es por acción del biogás y del metano y del dióxido de carbono, que son los gases que se acumulan en el interior de este organismo vivo, ¿sí? Luego se genera vapor de agua también, pues obviamente es producto de la descomposición, el agua. Se producen también compuestos nitrogenados que se llaman aminas, que son las que causan ese olor a muerte, ¿sí? Cuando dices, huele a perro muerto por aquí, ¿sí? Es por acción de las aminas. Y también se produce sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que es el que caracteriza el olor a huevo podrido, que también podemos encontrarla en algunos cuerpos en descomposición o materia orgánica en descomposición, ¿sí? Entonces, estos son como una muestra sencilla de los intermediarios o moléculas sencillas que se obtiene a partir de la descomposición orgánica. Es decir, mayor orden que se encuentra aquí evoluciona hacia un menor orden o una mayor entropía, ¿sí? Si ustedes recuerdan esta película, Mufasa sabiamente le decía a Simba en algún momento, cuando morimos, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. ¿Por qué he hecho referencia a esta frase de esta película tan famosa de Disney? Porque justamente toda la entropía, toda la energía, toda la materia que está contenida dentro de un sistema, siempre se va a reciclar, ¿sí? Es decir, las orgánicas o todo el orden que tiene este león se traslada a la tierra cuando se descompone para generar nuevo orden, que es el pasto, que a la larga este pasto será comido por el antílope, que extraerá su orden para mantener su propio orden, para que luego el hace ese antílope se lo coma y así nosotros tenemos un megaciclo de la vida, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque justamente una de las aplicaciones biotecnológicas más importantes del conocimiento, del equilibrio químico, desequilibrio químico y todo lo demás, es justamente estos ciclos de los compuestos que nos permiten obtener aplicaciones, moléculas o productos útiles para la sociedad, ¿sí? Es así que el equilibrio químico sabiendo ya cómo funciona el mismo en los sistemas biológicos, nos permite desarrollar ciertas aplicaciones biotecnológicas importantes, entre las cuales les voy a detallar algunas. Por ejemplo, en la farmacéutica. En la farmacéutica, el equilibrio químico de una reacción química específica del cuerpo humano o del cuerpo de los animales o de cualquier organismo vivo, ha conducido a la farmacéutica al desarrollo de medicamentos, ¿sí? Los medicamentos no son más que sustancias químicas que nos ayudan a combatir esas perturbaciones que causan desequilibrio químico en el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo analgésicos, antibióticos, antipiréticos y antivirales. Para los que no saben, los antipiréticos son esos medicamentos que nos ayudan a bajar la fiebre, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo fiebre, por ejemplo, estoy con 37, 38 grados de fiebre, me tomo un acetaminofén, un paracetamol. Entonces, el paracetamol lo que hace es inhibir a las prostaglandinas y a otras moléculas más que son las que causan la fiebre. Las inhibe, disminuye su concentración y la fiebre baja, ¿sí? Se restablece el equilibrio químico gracias a la acción de los medicamentos. Entre los medicamentos más importantes que nosotros podemos ver o podemos estudiar desde el desarrollo biotecnológico están la penicilina,
la cual inhibe la síntesis de proteína en las bacterias. Aquí tenemos una molécula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros estamos sometidos a una infección bacteriana, la penicilina es una molécula que interfiere con el metabolismo de las bacterias, frena, las mata o frena su desarrollo, dándole tiempo a nuestro cuerpo de restablecer su equilibrio químico. ¿Sí? Caso aparte merece la penicilina porque justamente es aislada de un hongo, del Penicillium notatum. ¿Sí? Otro ejemplo más es el oseltamivir. El oseltamivir es una molécula antiviral desarrollada específicamente para atacar al virus de la influenza AH1N1. Específicamente bloquea a las enzimas neuraminidasas, que son las enzimas o las proteínas encargadas de dispersar al virus. Es decir, que funcionan como, estas proteínas son como los ganchos del virus que se adhieren a nuestro sistema respiratorio y se quedan allí y nos causan la infección. Entonces, el oseltamivir inhibe la síntesis de las neuraminidasas justamente para impedir que el virus del H1N1 nos vaya a infectar a nosotros. Y por eso es tan efectivo durante la pandemia de H1N1 del 2009. Fue tan efectivo. Otro ejemplo más es el ibuprofeno. El tan común ibuprofeno, que no es más que un antiinflamatorio no esteroide, o AINE, que se llama, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa y lo que hace es justamente actuar como un analgésico y antiinflamatorio. La ciclooxigenasa es una enzima que está justamente relacionada con el desarrollo de un proceso inflamatorio. Entonces, el ibuprofeno lo que hace es inhibir a esta enzima para evitar que se dé la inflamación y restablecer el equilibrio químico. ¿Sí? Pero no solamente piensa que se pueden desarrollar medicamentos conociendo justamente el principio de equilibrio químico, sino que también se lo puede hacer a través de modelos informáticos con software que vienen precargados específicamente, como en la aplicación de la bioquimia informática. ¿Sí? Esta ciencia duplex, tiene como objetivo, en una de sus aristas, darle un nuevo uso a medicamentos antiguos. ¿Sí? Fenómeno que se conoce como el reposicionamiento de fármacos. El reposicionamiento de fármaco no es más que agarrar un medicamento que ya existe o que está caduco, por ejemplo, y mediante modelación informática buscarle o darle una nueva función, un nuevo uso a este medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra un montón de moléculas, se les pone en el software y se le empieza a pasar una lista, así como en un sistema computacional, una lista de moléculas de medicamentos ya reportados o ya registrados para ver cuál de ellos a nivel molecular interfiere con esta pequeña molécula, ¿sí? Inhibiendo, por ejemplo, la acción o etiquetándole para que sea degradada por alguna parte de nuestro cuerpo o simplemente bloqueándola para que no sea reconocida por los mecanismos físicos del cuerpo, ¿sí? Entonces, al nosotros determinar esto o implementar este análisis, estamos dándole un nuevo uso a fármacos que quizás por una u otra razón cayeron en desuso, ¿sí? Y aquí les he puesto un ejemplo de eso, el sildenafilo. Todos alguna vez han escuchado del Viagra, aunque yo creo que ninguno de ustedes lo habrá usado, no lo usará y espero que nunca lo use, pero el Viagra es muy famoso por ser un medicamento que sirve para tratar la disfunción eréctil, es decir, favorecer la erección en los hombres, ¿sí? Pero deben saber ustedes que el sildenafilo no fue un medicamento de nuevo, es decir, un medicamento que se desarrolló específicamente para eso, sino que justamente el sildenafilo es un ejemplo básico del reposicionamiento de fármacos, puesto que esta molécula bonita de aquí, en la antigüedad se utilizaba para tratar la hipertensión, ¿sí? Y que de hecho, en varios ensayos clínicos se veía que el uso del sildenafilo provocaba erecciones en los hombres. Entonces, después de un análisis extenso, Pfizer, que es la empresa que patentó el sildenafilo, le dio un nuevo uso al sildenafilo y patentó el Viagra. ¿Sí? Es el medicamento más vendido a nivel mundial, deben saberlo, chicos. ¿Sí? No es ni para tratar la H1N1, ni para tratar el COVID, ni es un antibiótico. Es para tratar la disfunción eréctil.
¿sí? Esto, gracias al Viagra, es que Pfizer ahora tiene el dinero y el capital suficiente para desarrollar la vacuna contra la COVID, ¿sí? Ejemplo del reposicionamiento de fármacos. Otro ejemplo más de esto, el equilibrio químico, viene un poco dado de la descomposición orgánica. Los usos que nosotros le podemos dar a los residuos orgánicos, aprovechar el desorden en curso que tienen la descomposición de estos residuos, ha dado lugar a que nosotros podamos buscar aplicaciones en biotecnología ambiental e industrial a estos residuos orgánicos. Por ejemplo, nosotros vemos por allí algo que se está descomponiendo. Nosotros generalmente lo vemos como algo sin valor, pero desde la biotecnología ambiental y desde la biotecnología industrial, hoy en día los residuos orgánicos tienen un valor inmenso, ¿sí? Como por ejemplo el desarrollo de plantas de tratamientos de aguas residuales, las cuales tienen como objetivo la eliminación de ciertos contaminantes orgánicos que se pueden encontrar en las aguas de desecho, ¿sí? Y además de eso, darles un nuevo uso. Por ejemplo, hay plantas de tratamiento de aguas que tratan desechos residuos orgánicos que se encuentran disueltos, como aguas residuales domésticas, aguas residuales agrícolas, ¿sí? Y obtienen energía a través de ellas, ¿sí? ¿Cómo? A través de los biodigestores. Los lodos o las moléculas que se quedan aquí atrapadas en las plantas de tratamiento de agua, luego son biodigeridas en estos mecanismos, en estos bioreactores, en donde el objetivo es inactivar a las bacterias potencialmente patógenas que pueden haber allí y además obtener biofertilizantes a partir de estos desechos orgánicos, ¿sí? Biofertilizantes que son moléculas altamente ricas en ácidos grasos, en aminoácidos, en lípidos, en minerales, que pueden ayudar a los cultivos a desarrollarse de mejor forma. De la misma forma, cuando nosotros botamos la basura a los tachos de basura en nuestras casas y luego vamos a botar a los contenedores, muchas veces no nos preguntamos cuál es el destino final de esos residuos. En algunos países, incluidos nuestro, en algunos países, incluido el nuestro, esos residuos orgánicos, si la descomposición de esos residuos orgánicos tienen un valor adicional, puesto que se han montado plantas de recolección y almacenamiento de biogás. Si ustedes recuerdan, el metano, el biogás, es uno de los productos que se obtienen de la descomposición orgánica, ¿sí? Entonces, en los botaderos de basura o en las plantas de recolección de desechos urbanos, existen estas plantas de almacenamiento de biogás que se encargan justamente de recolectar este gas producto de la descomposición de los residuos orgánicos y distribuirlos en cilindros de gas para el consumo doméstico, ¿sí? Y con eso dejamos de perforar el suelo, sacar el gas que se encuentra al lado del petróleo y con todas las consecuencias que eso trae, ¿sí? Entonces, todo esto viene justamente de la combinación de la biotecnología ambiental y de la biotecnología industrial. Es por eso que aquí quiero hablarles también dentro del equilibrio químico, justamente de cómo funciona un macrosistema en equilibrio que nosotros queremos fomentar desde la biotecnología, que es la economía circular. Muchos de ustedes tal vez no habrán escuchado nunca este proceso o este fenómeno o este concepto de economía circular, pero la economía circular no es más que, como para ponerle sencillo para explicar, aprovechar el reciclaje al máximo, ¿sí? Una economía lineal es una economía que parte de una materia prima o raw materials, que es en inglés, y obtiene un producto, ¿sí? Pero en el camino genera muchos desechos, ¿sí? Entonces, estos desechos empiezan a acumularse como montañas y montañas de basura que nosotros después no sabemos qué hacer. Una economía circular es justamente, voy a usar mi borrador para borrar este de aquí, que es lo que estamos haciendo ahora y que no debemos hacer. Una economía circular es aprovechar una sola vez la materia prima, diseñar, construir, distribuir, consumir, y en vez de que esto vaya a generar un desecho, reparar, reusar, reciclar y que esto vuelva a tener un uso. Es decir,
eliminar por completo los desechos, darle un valor agregado a los desechos y evitar que esto se acumule, ¿sí? Y generar muy poquitos desechos. A eso nosotros nos referimos como economía circular. En la actualidad, justamente uno de los candidatos a la presidencia de nuestro país estaba hablando y trajo a la palestra un poco eso de recuperar oro a través de celulares. Ya, ese es un muy mal ejemplo de lo que es la economía circular, ¿sí? ¿Por qué es un mal ejemplo? Porque nosotros no podemos obtener cantidades industriales de oro a partir de un celular, pero sí podemos reciclar, por ejemplo, el oro que existe en un celular para que se pueda utilizar en otro celular. Ese es un ejemplo de economía circular. En el proceso de obtención de materias primas actuales, tengo un celular, este celular va a la basura, y si quiero hacer otro celular necesito más oro, ¿sí? En un sistema de economía circular, ese celular que ya no sirve entrega su oro para que otro celular pueda funcionar. Y así ocupamos lo que tenemos y no extraemos más, no dañamos el ambiente y no emitimos desechos al ambiente, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la economía. Pero, y eso es de un sistema en perfecto equilibrio. Ojo, desecho cero, materia prima cero, trabajamos con lo que tenemos. Esto es un ejemplo de equilibrio químico. Desde la biotecnología también se busca hacer eso, ¿sí? Y les he puesto aquí otro ejemplo, además del de fármacos, otro ejemplo de un proceso de economía circular que perfectamente puede ser aplicado en nuestro país y que ya se está dando en otras partes de Latinoamérica, ¿sí? Que es el de un ingenio azucarero. En la actualidad, nosotros abordamos un uso o una explotación incorrecta de un ingenio azucarero. ¿Por qué razón? Un ingenio azucarero en la actualidad, si ustedes saben, es una planta industrial que se encarga de sembrar, cosechar y procesar la caña de azúcar con el objetivo de generar azúcar refinada, ¿sí? Ese es el objetivo. Decimos que esto es incorrecto, porque este es un sistema de economía lineal, ¿sí? El ingenio azucarero siembra la caña, coge la caña, procesa el azúcar y los desechos generados tanto del cultivo de la caña como del procesamiento del azúcar contaminan y no son tratados adecuadamente. Los desechos son, por ejemplo, el bagazo de la caña y todos los efluentes industriales que salen de este tipo de procesamiento, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, tenemos esto de aquí, una economía lineal. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Mudar este sistema de economía lineal de un ingenio azucarero a un sistema de economía circular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se parte del ingenio azucarero, este es un caso real, chicos. Ojo, esto no me estoy inventando, esto existe en la realidad. Un sistema de un ingenio azucarero cultiva, produce la caña de azúcar, del cual se sacará una parte para el consumo humano, los que chupamos nosotros las cañas, y otra parte se destinará para la obtención del azúcar refinada. Hasta ahí es el mismo modelo lineal. Pero, ¿qué se hace con los desechos? Por ejemplo, dentro de un sistema de economía circular, de equilibrio químico circular, en un ingenio de azúcar, el azúcar refinada puede servir también para un proceso de fermentación del cual se obtendrá etanol que se puede utilizar como un biocombustible, ¿sí? Este biocombustible, el etanol que se obtenga a partir de esta azúcar refinada, puede ser vendido hacia al consumidor o puede ser exportado para venderse en las gasolineras, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo más, el desecho de la caña de azúcar, el bagazo de la caña, ¿sí? Antiguamente se lo botaba a la basura y quedaba por allí. Pero en un sistema de economía circular, el bagazo de la caña, ¿sí? Se le hace un pretratamiento para obtener azúcares a partir de este bagazo de la caña y a su vez también obtener etanol como biocombustible, el cual puede ser vendido hacia el exterior, ¿sí? Adicionalmente, hay algunos ingenios azucareros que cogen este bagazo de la caña y lo queman. ¿Con qué objetivo lo queman?
algunos por deshacerse y están contaminando el ambiente y eso está muy mal, pero en otros ingenios azucareros los queman con el objetivo de obtener electricidad que también se puede vender hacia afuera, o sea, se interconecta a el sistema Sistema Nacional Eléctrico, por ejemplo, y se entrega energía para que sea aprovechada a partir de este desecho de la caña, ¿sí? Para mantener el espíritu de la economía circular, muchos de estos ingenios azucareros de la nueva ola toman este etanol y esta energía eléctrica producida por los desechos de la caña y las invierten en su propio proceso productivo. Es decir, este etanol y esta energía alimentan los procesos industriales que se llevan a cabo en el ingenio azucarero, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? No estamos generando desechos. Los desechos que se producen están siendo aprovechados por la misma planta para seguir sacando más productos, ¿sí? Esta es la primera parte de la economía circular. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan del modelo anterior, el ingenio azucarero también produce efluentes industriales, es decir, aguas contaminadas que provienen de su procesamiento industrial. Entonces, estos efluentes, ¿sí?, que antes eran descargados en cualquier río y vean allá cómo lo arreglan, estos efluentes son destinados a una planta de tratamiento de aguas del mismo ingenio azucarero que tiene la capacidad de procesar su propia agua industrial, pero también puede procesar el agua urbana de una ciudad cercana. Es decir, se le puede conectar el sistema de alcantarillado de esta planta de tratamientos del ingenio al sistema de alcantarillado de la ciudad. Y aquí se tratan justamente las aguas, los efluentes de la planta, como los de la ciudad, y se purifica el agua que regresará a la ciudad, o sea, que se descargará de forma limpia y que también puede volver al procesamiento de la planta, es decir, cero desperdicio de agua. Pero, como vimos en el anterior ejemplo, en el ejemplo de las plantas de tratamiento de agua, estas generan lodos. Y aquí viene la aplicación más chévere de lo que podemos ver. Estos lodos activados que salen de esta planta de tratamiento del ingenio azucarero, se los digiere en biodigestores y con el residuo, con la tefra o como se llame ese material obtenido del biodigestor, con ese lodo inactivado, en la actualidad se están haciendo ladrillos, los famosos bioladrillos, ¿sí? Estos bioladrillos sirven para construir las casas en donde viven los trabajadores del ingenio. Y a su vez, estos mismos bioladrillos pueden ser entregados a la planta o también pueden ser entregados a la comunidad, ¿sí? Entonces, toda fuente de desechos que genera este ingenio azucarero se reciclan y se reusan para el mantenimiento del mismo y también para el beneficio de la comunidad, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico de un sistema en equilibrio basado en economía circular aplicando biotecnología, ¿sí? Aquí hay biotecnología en la siembra y el cultivo de la caña. Aquí hay biotecnología en la fermentación del azúcar para obtener etanol. Aquí hay biotecnología para el desdoblamiento de los azúcares de los desechos. Aquí hay biotecnología nuevamente en la fermentación. Aquí hay biotecnología nuevamente en la planta de tratamiento de aguas. Aquí hay biotecnología en el biodigestor. Y también aquí hay biotecnología en la formación de los bioladrillos, ¿sí? Como les dije, esto está basado en un caso real y aquí les pongo un ejemplo. Gran Bio. Gran Bio es una empresa brasileña que es la primera en Brasil en obtener etanol de segunda generación, biocombustibles de segunda generación. ¿Cuáles son los combustibles de segunda generación? Vamos a volver acá al primer punto, al sistema en equilibrio. Cuando yo obtengo directamente etanol del azúcar refinada, esto es un biocombustible de primera generación. Pero si yo obtengo, por ejemplo, el etanol de un proceso de aprovechamiento de residuos, este es un biocombustible de segunda generación, ¿sí? Entonces, Gran Bio es el primer ingenio azucarero que está produciendo en Brasil y en Latinoamérica etanol de segunda generación, es decir,
ya no están sembrando hectáreas y hectáreas de caña para sacar azúcar, fermentar y obtener biocombustibles, sino que de los desechos de sus propias plantaciones están obteniendo este etanol. Acá podemos ver la megaplanta que significa este ingenio azucarero de Gran Bio, pero además no solo ese es el único producto, además del azúcar, sino que Gran Bio, de hecho, es una ciudad entera con habitantes y con todo, que se beneficia justamente de la economía circular que le genera Gran Bio. Es decir, electricidad obtenida a través de la producción de biocombustibles, el azúcar, biofertilizantes, energía, bueno, ya les dije, energía eléctrica, planta de tratamiento de aguas y además de eso, una serie de productos con valor añadido, como por ejemplo biopolímeros, bioplásticos y otros más, y bioenergía, ¿no? Que aquí le podemos ver en la página. Aquí en la parte inferior les dejo yo el link del enlace de Gran Bio si lo quieren, si quieren explorar, para que vean cómo este es un mega consorcio de economía circular que funciona aquí cerquita en Latinoamérica y que en nuestro país se lo puede hacer con biotecnología. Y bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que les haya gustado la charla. Les he dado casi 3 semestres de biotecnología en una charla de un poquito más de una hora. Y simplemente agradecerles y si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer sin ningún problema. Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Bueno, sí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es si usted piensa que la entropía es contraria a la existencia de los seres vivos. No pienso eso porque de hecho hay una corriente, ¿cómo se llama esto? Filosófica, que, bueno, no es tanto filosófica, también es una corriente, ¿cómo se llama esto? Es una corriente científica que habla justamente de lo que es la negantropía o la entropía negativa. Entonces, si la entropía es el desorden, la negantropía es el orden, ¿sí? Entonces, la entropía no puede ser contraria en la vida porque es un sistema dinámico, al fin y al cabo, es un sistema dinámico en donde los sistemas físicos intercambian entropía entre sí, ¿sí? A unos les quitan entropía, a otros les entregan entropía, ¿sí? Entonces, es un poquito difícil de explicar porque tendríamos que remontarnos ya a conceptos más básicos de la físico-química que no lo podríamos entender ahora, pero la cantidad de entropía que existe en el universo es constante y de hecho se está moviendo de sistema en sistema, ¿sí? Cuando un sistema gana entropía, otro sistema pierde entropía. Entonces, no puede ser contrario a la vida porque nosotros, por ejemplo, todo el tiempo estamos sometidos a la entropía y estamos expulsando entropía de nuestro cuerpo, todo el tiempo. ¿Sí? Eso, Carlitos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan efectivos son los biocombustibles de segunda generación? ¿Qué Repito, qué? No, no te escuché, perdón. qué tan efectivos son los biocombustibles de segunda generación? ¿Efectivos en qué sentido? Bueno, voy a hacer las dos aristas de la pregunta. Efectivos desde el punto de vista del aprovechamiento, ¿sí? No hay diferencia entre un bioetanol de primera y segunda generación desde el punto de vista de sus propiedades químicas. Es decir, si yo le echo a mi carro, por ejemplo, un biocombustible, un bioetanol de primera generación y de segunda generación, mi motor no va a notar la diferencia, ¿sí? Esa es la primera arista que voy a abordar. La segunda, la efectividad de conseguir un etanol de segunda generación, allí sí difiere, pues es mucho más fácil obtener uno de primera generación. Agarro azúcar, facilito, le pongo la levadura y de ahí obtengo el etanol. Pero para uno de segunda generación yo tengo que pretratar a los desechos primero para que se liberen esos azúcares, es un proceso caro, para luego recuperar o producir el etanol a partir de ese desecho, ¿sí? Si yo no tengo un sistema optimizado para el pretratamiento de estos residuos, va a ser muy difícil que yo obtenga bioetanol de eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, la energía que se obtiene de para este proceso del pretratamiento, porque generalmente es una hidrólisis térmica y una hidrólisis con ácidos inclusive,
La misma energía se puede obtener del consumo del biocombustible que se genera en el ingenio. Entonces, allí estamos ya aprovechando la energía. Entonces, es un poco difícil por ahora, pero no dudamos mucho de que esto se pueda masificar. De hecho, en la actualidad ya no se busca etanol 2G, sino etanol 3G, a través de procesos de ingeniería genética. ¿Sí? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede explicar el desbalance en el equilibrio químico del cuerpo cuando una persona se estresa? ¿Sé qué? Se estresa. Perdón, Carlitos. Le repito, ¿cómo se Ah, puede? se estresa. Por ejemplo, sí, No, sí, sí, por sí, sí, favor. ya te escuché, Carlitos. ¿Cómo se puede expresar el desequilibrio químico cuando una persona se estresa? Te doy un ejemplo. Cuando uno está tenso, generalmente contrae mucho sus músculos, ¿no es cierto? Cuando uno contrae sus músculos, es como que estuvieras haciendo ejercicio, ¿sí? Y cuando tú haces mucho ejercicio, empiezas a respirar agitadamente. Entonces, cuando uno está estresado, tensa los músculos y su respiración se hace más superficial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede allí? Cuando yo respiro, bueno, mi cuerpo primero está consumiendo mucha energía sin la necesidad de hacerlo. Está generando muchos radicales libres que pasan a nuestro torrente sanguíneo, se quedan en el interior de nuestras células y empiezan a mutar al ADN de nuestras células, ¿sí? Si es que yo respiro agitadamente mucho tiempo, perdón, se me pasó la mano. Estoy respirando mucho oxígeno que a la larga va a llegar a nuestras mitocondrias, va a generar más radicales libres como especies reactivas de oxígeno que van a seguir dañando a nuestras biomoléculas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde nuestro cuerpo ante eso? Generando moléculas antioxidantes, ¿sí? Como por ejemplo, la ferritina, como el glutatión, como ¿cómo se llama esta? La prolina, que son algunos aminoácidos, o con la expresión de ciertas enzimas o mecanismos de defensa como la enzima catalasa, la peroxidasa, la superóxido dismutasa, que son todas estas enzimas que nuestro cuerpo produce para combatir ese estrés, es la presencia de esas moléculas dañinas en nuestro cuerpo. Cuando el estrés es prolongado y ya se hace crónico, se producen muchos más radicales libres o estrés oxidativo del que nuestro cuerpo puede aguantar. Y ahí empieza el envejecimiento. Se te empieza a arrugar la cara, se te empiezan a generar estos patitas de gallo y empiezan los cánceres. Esa es la forma como tu cuerpo responde al estrés. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna propuesta de economía circular en nuestro país? No te escucho, Carlitos. Otra pregunta. Si es que existe alguna propuesta de economía circular en nuestro país. No te escucho, Carlitos. Perdón, le repito otra vez la pregunta. ¿Existe alguna propuesta de economía circular en nuestro país? No, se te baja, no te escucho nada, Carlitos. Bueno, le repito la pregunta. ¿Existe alguna propuesta de economía circular en nuestro país? ¿Alguna propuesta de economía Sí. circular en nuestro país, dices tú? Ya, no conozco específicamente una empresa que esté haciendo economía circular, al menos no es grande. Probablemente hayan pequeñas que están haciendo esto, pero sí hay iniciativas y propuestas de empresas pequeñas, de organismos multilaterales para fomentar el desarrollo de economía circular. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los procesos de carbono neutro o carbono cero, que es el primer paso a un proceso de economía circular. ¿Qué significa esto? Tú, por ejemplo, para moverte desde tu casa a la UDLA en el auto, tienes que conducir, tu auto consume una cantidad X de gasolina y tú generas una cantidad de CO2 al ambiente que se emite al ambiente. Entonces, un proceso de carbono cero es determinar cuánto carbono emitiste tú en ese viaje de una forma sencilla, porque tampoco es tan fácil de hacerlo. Calculas cuánto carbono emitiste a la atmósfera en ese viaje
y siembras un árbol que sea capaz de remover esa cantidad de CO2 que tú enviaste al ambiente en ese viaje. Ese, por ejemplo, es un proceso carbono cero. Entonces, hay muchas empresas que justamente están tratando de buscar alternativas de procesos carbono cero o carbono neutro. Es decir, calcular cuánta cantidad de carbono están produciendo ellos en su proceso productivo y sembrar en árboles la cantidad de estos que puedan retirar ese carbono de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, de una forma u otra estás compensando la contaminación que estás realizando. ¿Sí? Sé de algunas aerolíneas, como por ejemplo KLM, como Delta, como Avianca, que en algún momento, Iberia también, en algún momento de su operación manejaron procesos de carbono neutro. Calculaban, por ejemplo, yo recuerdo en los boletitos de avión venía eso. Cuando yo viajaba en avión, leía el boleto y decía, este es un, este es un proceso carbono cero. Usted en este viaje está emitiendo tantos gramos de CO2. Por lo tanto, la aerolínea va a plantar 50 árboles en tal zona para compensar los tantos gramos de carbono que usted emitió en este viaje. ¿Sí? Pero esa es una propuesta poco realista porque la verdad es que nosotros emitimos más carbono del que podemos compensar. Entonces, la idea para resolver este problema, al fin y al cabo, es reducir la emisión de carbono. Pero de ahí procesos de economía circular, sé que algunos ingenios azucareros también quieren iniciar este proceso. Por ejemplo, ahorita están implementando en San Carlos, el ingenio San Carlos, que es el más grande del país, está aprovechando sus residuos para generar electricidad y alimentar sus propios procesos. Pero nada más, de ahí todo lo demás se va a la basura y al ambiente. Eso les puedo decir. Bueno, vamos a ir con las dos últimas preguntas. ¿Cuál sería la manera más sencilla con la que podríamos iniciar un proceso similar a esta compañía brasileña en el país? ¿Cuál es la manera más sencilla de que podamos iniciar? Justamente lo que les acabo de decir. Si una empresa se compromete, puede ser un ingenio azucarero, puede ser, por ejemplo, una empresa agroindustrial, por ejemplo, Pronaca podría iniciar este proceso de economía circular. Y si lo queremos hacer un poco más micro, un poco más nano, inclusive nano proyectos de economía circular, podemos empezar desde nuestras propias casas. Por ejemplo, aquí mi suegra tiene un huerto y tiene un espacio de terreno en donde ella entierra todos los desechos de cáscaras, de huesos, de cáscaras de pollo que se generan en la casa, los entierra allí, saca humus y luego lleva a su huerto. Entonces, ese es, por ejemplo, un sistema pequeñito de economía circular. De la misma forma, si tú no quieres reciclar las botellas o enviar a la basura, puedes agarrar las botellas. Hay una iniciativa, por ejemplo, en nuestro país también, que lo que busca es hacer casas con botellas plásticas. Entonces, llenan a las botellas de plásticos, los ponen como sellante y con eso sirve de bloques para construir casitas. Entonces, allí también tienes un ejemplo de economía circular, pequeñita. Entonces, ustedes saben que la suma de muchos proyectos pequeñitos, al fin y al cabo, puede dar un proyecto grande. ¿Sí? Una empresa por ganar, por ejemplo, publicidad en sus ventas, puede iniciar un proceso de estos. Entonces, la verdad es que hay muchas formas de iniciar este proceso. Igualmente, como un biodigestor para obtener biogás. Entonces, yo hago un recipiente cerrado, echo ahí algunos desechos orgánicos, hago que se descompongan y el gas que sale le puedo conectar, por ejemplo, a mi cocina. Aunque parece más, aunque suena muy sencillo hacerlo, es un poco más complicado de lo que se ve, pero en biotecnología se lo puede hacer. Vamos con la última pregunta. ¿Se requiere de una gran inversión para producir etanol de segunda generación? Y la podemos complementar si es que existe alguna Sí, empresa que acepte pasantes para trabajar efectivamente. con estos procesos. Hijo de puchicas, ahí sí que me fregaron. No, de la segunda no podría saber si es que alguien acepte para esto, pero sé que, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas que existen en Cuenca, la biológica, sí aceptan pasantes de ingeniería ambiental, de ingeniería química, ingeniería en biotecnología.
Ahí pueden ver de cerca cuáles son estos procesos justamente. A ver, y la primera pregunta, de ahí lo demás no sabría decirles en este aspecto. No es mi área de especialidad, pero conozco algo de esto. En cuanto a la inversión para obtener etanol de segunda generación, la inversión es altísima, sobre todo en energía para calentar los reactores en donde se hace la hidrólisis ácida y el ácido que se utiliza para hacerlo. Imagínense que en los ingenios azucareros, en las empresas agroindustriales que producen, por ejemplo, paja de maíz, paja de trigo, plantas así, se manejan volúmenes de toneladas de desechos. Entonces, la energía que, por ejemplo, se invierte para triturar todo eso, la energía que se invierte para calentar todo eso, es sumamente costoso. Entonces, y bueno, y la fermentación en sí, que también ya en grandes tanques es también costosa, pues sí, efectivamente es costosa. Por eso, el de segunda generación ni siquiera casi que se lo toma en cuenta. De hecho, se busca en tercera generación. De hecho, hay algunos científicos que juntan segunda y tercera generación en lo mismo. Pero, por ejemplo, es tratar de modificar a los organismos biológicos mediante ingeniería genética para que ellos sean capaces de hacer todos los procesos que nosotros necesitamos energía para hacerlo. Por ejemplo, la trituración, el desdoblamiento, la hidrólisis ácida, que lo hagan las mismas bacterias o los mismos microorganismos, y luego la fermentación en consorcios bacterianos o en consorcios de microorganismos, eso sería más factible para hacer. Sin embargo, mucha gente todavía es como que le tiene un poco de, va para atrás a la biotecnología y a los procesos de ingeniería genética, pero en otros países ya lo están haciendo. Bueno, de esta manera damos por finalizado nuestra webinar. Le agradecemos a Fernando por su exposición. Biotecnología UDLA mantendrá su compromiso por la divulgación científica y en los próximos días presentaremos más contenido informativo. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Carlitos, a ti y a los chicos. Muchas gracias también y nos veremos en una próxima ocasión.